Hola, ¿qué tal? Alumnos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les doy la más cordial bienvenida a la etapa 3 de la asignatura Contexto Socioeconómico de México. Mi nombre es Julio Enrique Álvarez Ruiz y soy docente en línea de la asignatura. En este video vamos a conocer los propósitos de la etapa 3, así como las competencias a desarrollar. De igual manera, haremos un recorrido por los periodos presidenciales, desde 1946 hasta 2012. Sin más, sean bienvenidos a este video. Comenzamos. La consolidación de las instituciones y el Estado mexicano. Contexto socioeconómico de México. Etapa 3. Noviembre del 2015. Universidad Abierta y a Distancia de México. Los propósitos de la etapa 3 son analizar el proceso de industrialización en México, identificar los cambios en la estructura social a partir del modelo económico imperante, analizar las características de los principales modelos económicos que ha adoptado México, identificar los modelos económicos que han dado mayor estabilidad a México, identificar las crisis económicas sociales de México. Las competencias a desarrollar en esta etapa son analizar la evolución social, política y económica de México desde 1930 hasta 2012 a través del estudio de sus causas y efectos para entender su impacto en la estructura del México actual. Ahora bien, vamos a hacer un recorrido por los periodos presidenciales de 1946 a 2012. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. En 1946 tomó posesión como presidente de México en un contexto internacional de Guerra Fría entre la URSS y los países capitalistas liderados por Estados Unidos. Desarrolló el modelo llamado sustitución de importaciones, consolidación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos CTM y el Partido Revolucionario Institucional PRI. Se genera una política de irrigaciones que permitió el crecimiento de la producción agrícola al 7.4% en promedio anual. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Se aceleró el reparto agrario entregando un total de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y ejidatarios del país. Funda el Patronato del Ahorro Nacional. Creó el Programa de Bienestar Social Rural para mejorar las condiciones de vida de la población del país. Expropió latifundios extranjeros en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Aumentó la producción petrolera y Comisión Federal de Electricidad incorporó 627 localidades. Se invierte en la construcción de carreteras y vías ferroviarias. Para la educación pública se edificaron 90 escuelas y numerosos jardines de niños. Impulsa la educación politécnica y universitaria. Creó el Instituto Nacional de Vivienda y la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Existen problemas por el desnivel en la balanza comercial. Decretó la devaluación del peso de 8.52 a 12.50 frente al dólar, asegurando con ello la estabilidad del peso por 22 años. Adolfo López Mateos, 1958-1964. La primera parte de su sexenio se define por los conflictos laborales y populares a los que se enfrentó. México entró al marco de crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria y los servicios con capital nacional e importaciones e importantes inversiones extranjeras. Se crea la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, antecedente del DIF. Se edifica el Museo de Arte Moderno, de Historia Natural y Nacional de Antropología. Establece el libro de texto gratuito en las escuelas primarias. Creó el ISSSTE. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Se impulsó el desarrollo económico de México, impulsó el Plan Agrario Integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. En 1967 se firma el Tratado de Tlatelolco, con el que surge la OPANAL. Se construyó la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas. Emprendió la obra del metro en la Ciudad de México. Otorgó el voto a los jóvenes de 18 años. Promulgó una nueva ley del trabajo tendiente a mejorar la situación laboral de los obreros.
fue opacado por su intervención contra el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con una situación lamentable en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre. Se organizan los Juegos Olímpicos de 1968 en medio de protestas por la sociedad. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Intentó desarrollar una política progresista, planteó las bases de una apertura democrática y alentó la crítica informativa y de prensa. Fue construida la red de carreteras, aeropuertos y puertos de navegación de altura. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. En 1975 instituyó las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Enfrentó severas críticas y rechazos por parte de los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM, como consecuencia del conflicto estudiantil de 1968. Un hecho que marcó la presidencia de Echeverría fue el llamado al conazo, o la matanza del Corpus Christi, el 10 de junio de 1971. El tipo de cambio fijo que existía de 12.50 llegó a los 20 pesos por dólar. Creó la Comisión Nacional Tripartita y el Infonavit. José López Portillo, 1976-1982. Recibe al país en una situación difícil por la devaluación severa, realizada unos días antes por el presidente Echeverría. Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la zona de Campeche, lo que permitió reactivar la economía, elevando el Producto Interno Bruto al 8% anual y reduciendo la tasa de desempleo en un 50%. Se da el auge internacional del petróleo. Incrementa a 400 miembros la Cámara de Diputados. Se realiza la reforma política electoral y la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En 1979, la oferta de trabajo fue por primera vez mayor que el aumento de la población. El crecimiento económico fue ficticio, porque la mayoría de las industrias paraestatales produjeron a costos desmesuradamente altos. Se generó la crisis más severa en la historia de México desde la Revolución. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. La inflación subió a un promedio de 100% cada año y el empleo informal creció a 20% entre 1983 y 1985. Reorganizó el Plan Global de Desarrollo. El número de paraestatales se redujo de 1.155 a 413. Se establecieron los pactos de crecimiento económico. En enero de 1986, México logra ser admitido al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. En septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados Richter sacude la Ciudad de México. El 18 de noviembre de 1987 dispuso una devaluación del peso del 55%. El 15 de diciembre de 1987 suscribe el Pacto de Solidaridad Económica. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. Se dieron cambios significativos en creación de programas sociales, cambios institucionales, cambios sociales, comercialización de instituciones, firma del Tratado de Libre Comercio, puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad. Revitaliza la economía, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. De 1991 a 1992 concluyó con la reforma agraria modificando el artículo 27 constitucional. Realiza la comercialización de Telmex, privatización de la banca y la firma del Tratado de Libre Comercio. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. Se enfrentó a una crisis financiera inmediata, producto del legado salinista. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar. Para salir a flote de la situación económica, se crea el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Se da una apertura política que permitió en julio de 1997 la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD como jefe de gobierno del Distrito Federal. Vicente Fox Quesada, 2000-2006.
Con casi 42.5% de los votos, logra un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional. Intentó una reforma migratoria con Estados Unidos, sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre congelaron todo acuerdo. Apoya una reforma del IFE para lograr el voto de los mexicanos en el extranjero. Programa de becas a estudiantes de escasos recursos desde preescolar a secundaria. Puso en marcha el programa 70 y más para apoyar a personas ancianas de escasos recursos. Introdujo el Seguro Popular. Creó el Instituto de Acceso a la Información. Crece la migración de manera impresionante a Estados Unidos. La generación de empleos y fuentes de ingreso continúa siendo un reto para México. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 2006-2012, declaró una campaña contra el narcotráfico donde involucra al ejército mexicano. Crea la plataforma México como sistema único criminal en el país. Otorga otros programas de seguridad como Limpiemos México, compuesto por 3 fases: zona en recuperación, escuela segura, centro de atención primaria de adicciones y salud mental. Decreto de austeridad en el cual se reduce el sueldo así como a sus secretarios de Estado. Proyecto Primer Empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año cuando estos contraten a personal de nuevo ingreso y sin registro en el IMSS. Se aplica la reforma laboral en el ISSSTE. Se crea el programa Seguro Universal. Se entrega 1.100.000 becas a estudiantes mexicanos, la mayor cifra en México y Latinoamérica. Con esto hemos hecho un recorrido por los sexenios presidenciales de 1946 hasta 2012. La creación de instituciones y programas han sido una constante por parte del gobierno para atender las problemáticas que han surgido en términos económicos, sociales y políticos en nuestro país. El conocer la trayectoria de la formación y consolidación de estas instituciones nos permite entender de mejor manera el contexto del México de hoy, de nuestras regiones y por ende poder estar en posibilidades de analizar de manera crítica las problemáticas actuales y encontrar soluciones acordes a una realidad social. Muchas gracias, Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México.